Muy bien, chicos, Jeffrey Epstein, ¿por dónde empezamos? Ahora mismo pasan muchas cosas en segundo plano, mucho ruido. Hay muy pocos hechos. ¿Sabéis lo que me he dado cuenta sobre los medios de comunicación? La estrategia es muy de 1984. Quieren que nuestra realidad sea como algo siempre presente. No existe tal cosa como la historia. Olvidar el ayer, la semana pasada, los años anteriores y lo que digan, deberías aceptarlo como verdad. Al mismo tiempo, pervierten nuestro enfoque. Hay tantas aplicaciones de redes sociales que todo el mundo tiene. ¿Quién en el futuro va a tener suficiente concentración para leer libros, hacer informes o incluso escuchar el tiempo suficiente como para seguir una serie de podcast? Yo diría que será mejor que ataquemos mientras el hierro esté aún caliente. Así que bienvenidos a una introducción a los archivos de Epstein. Voluntad. Estoy entusiasmado de volver a colaborar con Xavier Pussar. Increíble trabajo. Ha trabajado durante años en este próximo libro sobre Jeffrey Epstein, al igual que estuvo trabajando en la historia de Brigitte Macrone. Y por supuesto, esta es una historia que impacta a Francia y definitivamente a Estados Unidos. Mientras atravesamos lo que estamos viviendo ahora mismo, siendo manipulados a un nivel muy ejecutivo, esto afecta sin duda a Israel, Ucrania y Rusia. Todo el mundo va a tener su papel en esta historia. Os lo digo desde el principio, pero la historia de Jeffrey Epstein realmente es una que comienza con Robert Maxwell. Sí, Robert Maxwell, para quienes no lo sepan, es el padre de Ghislaine Maxwell. Él fue, mientras estuvo vivo, lo que se considera el Rupert Murdoch de la izquierda. Controlaba un imperio mediático que se extendía desde Inglaterra, pasando por Israel y Francia y más allá. Era sobre todo famoso por ser el propietario de Mirror Group Newspapers, que es la editorial del Daily Mirror. También era dueño de Maxwell Communications Corporation, Pergamon Press, Nimbus Records, que fue la primera discográfica británica en lanzar CDs. Y también la filial estadounidense de Macmillan Publishers. Deberíamos hablar de eso más adelante. También fue accionista de MTV Europa, etcétera, etcétera, lo que se te ocurra. También fue accionista del grupo mediático francés TF1. Estaba muy implicado con la élite francesa. De eso también hablaremos en un episodio posterior. Incluso fue diputado laborista en la Cámara de los Comunes desde 1964 hasta 1970. Podríamos seguir y seguir, pero ya te haces una idea. Era un pez gordo, casi intocable, de verdad. Te voy a contar cómo llegó a ser ese pez gordo, porque es realmente interesante. Verás, Robert Maxwell en realidad no nació como Robert Maxwell. Te vas a dar cuenta de eso muchas veces a lo largo de esta serie. Es una red muy sofisticada de lo que yo llamaría blanqueo de nombres. Mucho lavado de nombres. Aquí puede ser una persona y allá otra. Y hasta el día de hoy, el nombre de nacimiento de Robert Maxwell todavía se publica incorrectamente. Si lo buscas, probablemente te dirá que su nombre de nacimiento era John Ludwig o Han Ludwig. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, pero ese era solo otro de sus alias. Su verdadero nombre de nacimiento era Abraham Labia Ock. Bueno. Y nació en un pueblo llamado Silos Latina, que hoy es parte de Ucrania. Tengo que decirles, muchachos, que Ucrania sigue apareciendo constantemente en todas mis investigaciones y está empezando a asustarme un poco. De todos modos, el tiempo, el momento en que nació, fue 1923, ese fue el año, y esa ciudad era parte de Checoslovaquia. Y en cuanto a quienes formaban parte de su familia conocida, por cierto, al parecer es pariente lejano de él y Beasel Wiesel. Ahora, este tipo es muy controvertido. No tenemos tiempo para entrar en detalles. Dejaremos su historia para otro día. Básicamente, él se convierte en la cara de Auschwitz. Publicó literatura sobre lo que ocurrió en Auschwitz.
Y luego, otros supervivientes de Auschwitz decían que él se lo estaba inventando todo y que nunca estuvo allí. Y después, no pudieron encontrarle en los registros. Y decían, quiero decir, esto lo dijo otro superviviente de Auschwitz, que estaba robando la identidad de otra persona que sí estuvo allí, pero que no era él. La cosa se vuelve una locura. Solo menciono esto porque, de nuevo, verás que crisis de identidad podría haber sido el nombre de esta serie. Parece ser un tema recurrente en esta familia, y también la crisis de identidad como tema recurrente en todo lo que involucra a Israel. De cualquier modo, volvamos a Abraham, Hano Robert. La historia cuenta que él es de una familia hasídica. Estudió en la yeshiva y sus padres querían que fuera rabino. A la edad de 12 años se unió al llamado movimiento Batar. Y ese es un joven movimiento nacionalista judío, un movimiento nacionalista sionista. Y si te preguntas si ese Batar es en realidad un lugar, puedes ver hacia dónde va esto, en Palestina, la actual Palestina, en Cisjordania. Desde allí se dice que se unió al ejército checoslovaco y luego estuvo en el exilio, un refugiado que aparentemente participó en la campaña francesa. Ahora digo, aparentemente, porque Robert Maxwell ha presentado, nada menos, que 5 versiones diferentes de cuáles fueron sus actividades entre 1939 y 1940. Lo que sí sabemos es que fue arrestado por agitador comunista y que estaba entre los refugiados checos que llegaron a los campos ingleses. Y entonces la historia se vuelve un poco extraña porque a pesar de ser un agitador comunista, se le permitió unirse al cuerpo de pioneros de Inglaterra. ¿Qué? Esa era la única unidad británica que estaba abierta a los extranjeros. Luego comienza a utilizar otros 2 nombres. Esos 2 nombres son Ivan Leslie Dumery y también usa el nombre Leslie Jones. Bueno, en ese momento le destinan a trabajar en París. Y es entonces cuando conoce a la futura madre de Ghislaine Maxwell. Su nombre es Elizabeth Maynard, y se casa con ella el 14 de marzo de 1945 en un ayuntamiento parisino. Y cuando se casó con ella, quiero que quede claro, de repente su nombre era Robert Maxwell. Utiliza un seudónimo cuando se casa con Robert Maxwell, y eso es lo que va a utilizar en el futuro. Así que en este momento nuestro cuadro familiar se ve así. Está bien, Robert Maxwell. Aquí está, también conocido como John Ludwig, Abraham Liauk, Ivan Leslie Dumarrier y Leslie Jones. No hay nada que ver aquí, amigos. De todos modos, luego lo destinan a Berlín como oficial de enlace con el Ejército Rojo, y la tarea que le encomiendan es bastante importante. Bien, le han encomendado. Estas son las agencias de inteligencia británicas, asociarse con una editorial alemana. La editorial era Springer, y está colaborando con ellos bajo el pretexto de vender revistas científicas que se publicaron bajo el Tercer Reich, pero que por lo tanto estaban prohibidas para la exportación en todo el mundo. Así que se está asociando con ellos. Puedo mover este producto por vosotros. Y luego, en 1951, solo unos años después, toma el control de esa editorial alemana, Butterworth Springer. De nuevo, sigue muy centrado en estas revistas científicas que se publicaron bajo el Tercer Reich. ¿Por qué están tan centrados? ¿Por qué quieren estas revistas científicas? Quizá tenga sentido a medida que avancemos en la historia. En fin, Butterworth Springer luego pasa a llamarse Pergam, la Pergamon Press. Y debes saber que esto no fue por un interés propio en la edición. No hizo esto porque quisiera ser un gran magnate editorial. En realidad, fue porque recibió financiación para hacerlo de una familia extremadamente poderosa, de personas extremadamente poderosas. Como he dicho, esto fue una operación de inteligencia del MI6 financiada por Sir Charles Ambro. Él es el director del Banco de Inglaterra. Sir Charles Ambro pertenecía a una de las familias más prominentes del establishment bancario británico. Es decir, el establishment bancario británico, podemos decir, tenía interés en estas publicaciones, fuera lo que fuera que Alemania estuviera publicando en ese momento bajo el Tercer Reich,
y Ambro dirigió las operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial. En esencia, lo voy a dejar muy claro, Robert Maxwell era solo un intermediario, ¿vale? Y los británicos decidieron que necesitaban que fuera intermediario en otros lugares, también en Rusia. Así que en 1954 envían a Maxwell a Rusia y él les plantea a los rusos la idea de que, oye, podría publicar y traducir para vosotros artículos científicos rusos. De nuevo, este interés por la ciencia, Alemania, Rusia, él yendo allí, y entonces le dan acceso a Rusia y a sus secretos científicos. Creo que aquí podemos atar cabos. También estaban interesados en los secretos científicos alemanes. Este tipo va allí haciéndose pasar por amigo y, supuestamente, está traduciendo cosas para Inglaterra. Pero en realidad no, porque aquí es donde se pone interesante. Inglaterra, o gente de muy arriba, empezó a sospechar bastante de Robert. Piensan, en realidad no creo que esté trabajando para nosotros. Creo que en realidad está trabajando para Rusia. Creo que está trabajando para el KGB. Y según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los archivos que desde entonces se hicieron públicos y se publicaron en 2003, empezaron a creer y a descubrir, pudiendo confirmar, que él estaba financiado por Rusia. Así que lo echan de Perim en Publicis y permiten que un estadounidense dirija la empresa en su lugar. Ahora, por parte del KGB, finalmente sí reconocen que en realidad era un agente soviético de muy alto nivel. Pero estaba tan alto en la jerarquía que ni siquiera los espías soviéticos de alto rango podían tratar con él directamente. Y por eso también se cuestionaba su lealtad a la causa soviética. ¿A quién demonios era realmente leal este tipo? Con el tiempo, quedaría claro que no era leal a la corona ni a los soviéticos. En realidad, era Israel quien tenía su verdadera lealtad. Ya en 1948, desempeñó un papel fundamental en la decisión del gobierno checoslovaco antistalinista de armar a las milicias sionistas. ¿Verdad? Él mismo participó personalmente en el contrabando de piezas de aviones durante la guerra de 1948 que llevó a la creación del Estado de Israel. Así que el hombre al que los servicios de inteligencia británicos describieron finalmente como un sionista leal únicamente a Israel. Fue un destacado agente del Mossad a lo largo de su carrera. Esto tiene todo el sentido dada su asociación anterior con Batar, ese grupo sionista, después de que sus padres quisieran que se convirtiera en rabino. Aprendemos más sobre Robert Maxwell a través de la lente de Víctoro, TRVSKY. Ahora bien, si ese nombre le suena familiar es porque se trata del hombre que desertó notoriamente del Mossad. Y si no lo conoces, deberías familiarizarte con su obra. Sintió que tenía que desertar porque su actividad era, en el fondo, inadmisible. Y acabó escribiendo un libro en el que revelaba secretos del Mossad. El libro se titula Por medio del engaño. Por cierto, él afirma que ese es el lema del Mossad. Por medio del engaño, harás la guerra. Por cierto, fue confirmado como agente israelí, así que no es un tipo cualquiera o un loco publicando un libro, y lo que intentaba era alertar al público sobre muchas de sus tácticas turbias. Y te voy a dar solo un ejemplo de eso. Esto es lo que Víctoro, TRSKY, tenía que decir sobre el Mossad. Quiero decir, cuando yo estaba en el Mossad y teníamos a un tipo que nos daba problemas en Estados Unidos y hablaba en público, decía cosas como las que dijo Pitt una vez: Israel está bombardeando Líbano con bombas de racimo. Decimos, oye, ¿quién es ese tipo? ¿Sabes? Pemakaki, ¿cómo solíamos llamarlo? Sí, que es Pitt la cucaracha, porque hace mucho ruido y no te lo puedes quitar de encima. Así que lo que haces es ponerte en contacto con un tipo en la estación de Nueva York o en la estación de Washington. Dices, dile a los muchachos de Beabria que lo etiqueten. Por supuesto, comienza la campaña y antes de que te des cuenta, el tipo es Lavaldi, es un antisemita, porque eso es lo que decimos que es. Y esa es una mancha que no se puede lavar.
Ahora bien, como judío, me avergüenza decírtelo, pero es la realidad. Y está mal. Muy honesto. Hemos visto mucho últimamente al hacer preguntas significativas que merecemos respuestas. Particularmente, Jeffrey Epstein y la venganza de Maxwell. De todos modos, Víctor afirma que, en lo que respecta a Robert Maxwell, cito, el Mossad financió muchas de sus operaciones en Europa con dinero robado del fondo de pensiones de los periódicos de Maxwell. Consiguieron hacerse con los fondos casi en cuanto Maxwell compró el Mirror, su grupo de periódicos, con dinero que le había prestado el Mossad. Perdón, solo para aclararlo y asegurarme de que lo entiendas, lo que está diciendo es que el Mossad le dio el dinero para que pudiera comprar Mirror Group Publishing. Y luego, en cuanto lo consiguió, se llevaron todo el dinero del fondo de pensiones y lo gastaron para poder cumplir claramente con los intereses de Israel. Robar fondos de pensiones para apoyar a Israel. Vale, creo que entonces podemos referirnos a todo esto, a que él finge ser un magnate editorial y está en Alemania y en Rusia y ahora está abriendo todos estos negocios en el Reino Unido. Podemos llamar a esta estrategia repetida, el toque de Midas, ¿verdad? ¿Viste esto en la historia de Emmanuel Macron, una persona que simplemente es seleccionada dado el contexto histórico? De repente pensamos que esta persona es realmente poderosa, increíble e inteligente. Aquí es prácticamente la misma estrategia exacta. Robert Maxwell tiene a alguien detrás dándole dinero y cada vez se vuelve más y más poderoso en los negocios. Ahora, a cambio de su estatus falso, diría yo, como gigante editorial, los servicios de inteligencia israelíes supuestamente satisfacían el apetito sexual de Robert Maxwell proporcionándole prostitutas. De nuevo, esto es una cita directa. El servicio se mantenía para fines de chantaje, ya que se reveló que el hotel en el que se alojaba estaba en realidad equipado con cámaras, lo que permitió al Mossad adquirir una pequeña biblioteca de grabaciones de vídeo de Maxwell en situaciones sexualmente comprometedoras. Así que, aunque está trabajando para Israel, Israel se ha sacado una póliza de seguro. Le están grabando, tiene debilidad por las prostitutas y le tienen controlado por si acaso se le ocurre alguna idea. Por cierto, sabiendo que quizás, tal vez él sí sabía que tenían este catálogo de pruebas en su contra, ya que eran ellos quienes le proporcionaban las prostitutas, eso podría explicar por qué Robert Maxwell fue tan leal a Israel que incluso delató a sus propios compatriotas israelíes o a otros israelíes, debería decir, que intentaron hacer lo correcto. Así que déjame contarte esto. Había un tipo, Mordechai Vanunu. Era un técnico nuclear israelí, pero también un activista por la paz. No creía en las armas de destrucción masiva. Así que, cuando trabajaba en ese puesto y descubrió que Israel, de hecho, estaba construyendo armas de destrucción masiva relacionadas con las extremadamente controvertidas instalaciones nucleares de Dimona. Exacto, las instalaciones nucleares que durante mucho tiempo afirmaron que no tenían en absoluto. Intentó todo lo que estuvo en su mano para alertar al mundo sobre lo que estaban construyendo. Él tomó fotos y luego llevó la información que tenía, lamentablemente, a las publicaciones Meir de Robert Maxwell. Y en vez de hacer lo que debería haber hecho como ciudadano británico, al percibir una amenaza para el Reino Unido, una amenaza y decir, oye, están construyendo un arsenal nuclear, alertó a los israelíes. Robert Maxwell decidió tomar esa información y avisar a los israelíes de que este tipo estaba desertando. ¿Y qué hacen los israelíes? Pues, atrajeron a Bunu a Italia, luego le drogaron y después le secuestraron y lo transportaron en secreto a Israel, donde finalmente lo condenaron en un juicio que se celebró a puerta cerrada. Sí, la única democracia de Oriente Medio. Bunu pasó entonces 18 años en prisión, de los cuales más de 11 los pasó en régimen de aislamiento. A día de hoy, el gobierno israelí sigue acosándole, ya que le consideran un traidor. ¿Qué le vas a hacer? Eso es lo que significa ser amigo de Robert Maxwell, siempre el negociador. Sin embargo,
Robert Maxwell también actuó como mediador entre Ed Bronfman Sr. Quiero recordar su nombre, Eddard Bronfman Sr. En ese momento, él era el presidente del Congreso Judío Mundial. Y Maxwell estaba actuando como mediador entre él y las autoridades soviéticas durante lo que llegó a conocerse como la crisis de los refugiados. Básicamente, de repente Israel quería sacar a mucha de su gente de Rusia. Rusia se negaba a permitir que toda esa gente simplemente se fuera a Israel. Y entonces él hace de negociador y lo consigue. Más tarde, se asoció, es decir, Robert Maxwell se asoció con los soviéticos para hacerse con la empresa farmacéutica Teva o Teva. Y luego también adquiere el Jerusalem Post en Israel, donde ya controlaba las publicaciones diarias de derecha Marven Israel. Todo eso ocurrió en 1989. Exacto. Lo que se podría decir al ver eso es que la apariencia ante el mundo exterior era que él era un editor de éxito que simplemente estaba ampliando su cartera. Ahora está en el sector farmacéutico y está adquiriendo otras publicaciones. Ahora están en Israel. La verdad es que estaba en su mejor momento, por desgracia. Sin embargo, el 5 de noviembre de 1991, el cuerpo desnudo de Robert Maxwell fue encontrado flotando en el Océano Atlántico, cerca de las Islas Canarias, donde había estado disfrutando en su yate, un yate llamado Lady Jane. Curioso, porque tiene 9 hijos. Pero decidió ponerle el nombre de Gallain a este yate. Unas semanas después de su muerte, se descubrió un agujero de $560 millones en el fondo de pensiones de Mirror. Vaya. Sí, lo estaba gestionando robándolo. Va a ser un tema recurrente cuando entremos en lo que hacía Epstein. Los periodistas de investigación británicos Gordon Thomas y Martin Dillon explicaron cómo ocurrió su muerte. Dicen que Maxwell selló su destino cuando amenazó a la cúpula del Mossad. Amenazó con revelar ciertas operaciones en las que estaban implicados a menos que le ayudaran a salvar su imperio mediático. Porque entonces la gente se estaba dando cuenta de que este negocio no iba tan bien. ¿Qué está pasando? Él sentía la presión y decía, oye, venga, os di $560 millones, quizá más. Vale, dadme algo para salvar mi empresa. Si no, ya sabéis, os di ese fondo de maniobra. Venga, tened un poco de decencia. Y ellos no tuvieron la decencia de hacerlo. En su lugar, consideraron que Maxwell era demasiado peligroso, y así, según se informa, la cúpula del Mossad supuestamente ordenó su asesinato 3 meses después. Pero bueno, sin rencores, porque aún así se presentaron en su funeral. Querían mostrar su agradecimiento por todo su trabajo, su compromiso. Así que el 8 de noviembre de 1991, en Jerusalén, celebraron un funeral por él en el Monte de los Olivos. Asistió la élite de la inteligencia israelí. Había nada menos que 6 jefes de servicio. Había políticos, entre ellos Chaim Herzog, Ehud Olmert, Simón Peres y el entonces primer ministro Samir, quien, por cierto, fue el encargado de pronunciar el elogio fúnebre. El primer ministro Yitzhak Samir pronunció el elogio. Y en su discurso, celebró a Robert Maxwell como el hombre que más hizo por Israel. Y eso lo podemos explicar hoy. Luego hubo una oración que fue leída por Samuel Pisar, y ese es otro nombre que deberías recordar. Ya hablaremos de eso, así que apunta el nombre de Samuel Pisar, porque va a ser relevante. Él fue el abogado y representante de negocios de Robert Maxwell en Francia, pero luego, de alguna manera, ocupó el mismo puesto para Jeffrey Epstein. En fin, suficiente sobre Robert Maxwell. Esto me lleva a Ghislaine Maxwell. Ya sabéis, realmente era la niña de los ojos de su padre. Le quería muchísimo, y él la quería a ella igual de mucho, tanto que incluso puso el nombre de ella a su yate. Como he dicho, vamos a ver algunos datos interesantes sobre ella y su crianza, pero antes voy a dar paso a algunos de nuestros patrocinadores y recordaros lo de Riverbend Ranch, porque si no habéis oído hablar de Riverbend Ranch, ya va siendo hora de que lo hagáis. Su carne tiene más sabor y ternura. Y será igual para vosotros.
El rebaño de Angus en Riverbend Ranch no es el ganado. Hace 35 años, utilizando tecnología de ultrasonido, el propietario de Riverbend Ranch empezó a recorrer el país para identificar vacas Angus puras que, genéticamente, produjeran un nivel más alto de infiltración de grasa y ternura. Tras 30 años de selección y cría, Riverbend Ranch ha desarrollado una carne con sabor y ternura superiores. También se enorgullecen del trato humano a su rebaño. El ganado pasa días en los exuberantes prados de montaña de Idaho y Wyoming. Y se crían sin el uso de hormonas de crecimiento artificiales ni antibióticos. Maduran esta carne de primera durante 21 días. Es auténtica carne americana, nacida en América, criada en América, procesada en América, y su carne se envía directamente desde su rancho hasta tu casa. Tienes que probar sí o sí la carne de Riverbend Ranch. No te vas a arrepentir. Entra ahora mismo en riverbendranch.com y puedes usar mi código promocional Candes al finalizar la compra para obtener $20 de descuento en tu primer pedido. Créeme, te va a impresionar muchísimo. Me encanta su filete, de verdad. Visita riverbendranch.com y utiliza el código promocional Candes. Quiero recordaros American Financing porque los precios siguen subiendo. La gasolina, la compra, las reparaciones en casa. Y si eres propietario de una vivienda, probablemente en algún momento te has planteado, ¿debería llamar a American Financing para refinanciar y pagar esa deuda de la tarjeta de crédito? Y luego quizá te lo piensas 2 veces por ese tipo hipotecario tan bajo que estás disfrutando. La realidad es que ese tipo bajo que disfrutas no te está salvando si te estás ahogando en intereses de tarjetas de crédito al 25%. Si solo pagas el mínimo, esa deuda te va a perseguir durante años. Por eso la gente está llamando a American Financing, porque están ahorrando a los clientes una media de hasta 800 euros al mes usando su patrimonio para, por fin, liberarse de la deuda de las tarjetas de crédito. Le debes a tu familia averiguar que es posible. No hay comisiones por adelantado, no hay presión y no te costará nada descubrir cuánto podrías ahorrar. Cada mes que empieces hoy, puede que consigas retrasar 2 pagos de la hipoteca. Así que no esperes más y llama hoy mismo a American Financing al 807-9-5-12-10. Es el 800-795-1210. O visita americanfinancing.net. Owens. americanfinancing.net. Owens, tenemos a Ghislaine Maxwell. Obviamente hemos escuchado mucho su nombre, la Madame, como dicen. Y según la prensa, aparentemente la historia sobre ella cambiaba dependiendo de cuando consultaras las noticias. En distintos momentos nos dijeron que era diseñadora de interiores. A veces nos decían que era una socialité. Otras veces nos decían que era una operadora de Internet. Sea lo que sea eso, todo es muy confuso. Lo que sí puedo decirte con certeza es que Ghislaine Noelle Marion Maxwell nació el día de Navidad de 1961, el 25 de diciembre, y nació en Francia, en Maisons-Laffitte. Pasó su infancia muy bien, con mucho dinero, en Harrington Hill Hall, que es una especie de palacio italiano de 53 habitaciones alquilado por su familia al municipio de Oxford. Es la menor de 9 hermanos. En 2003, esto fue antes de que Jeffrey Epstein fuera acusado de ningún delito. The Evening Standard publicó un artículo interesante sobre Ghislaine. Hablaban de cómo se instaló en Nueva York tras la muerte de su padre, de cómo estaba rehaciendo su vida. Y escribieron lo siguiente. Escribieron, cito, Ghislaine ha ampliado su círculo social en gran parte gracias a lo que el promotor inmobiliario Epstein ha hecho por ella. Se ha convertido en la reina del circuito social de los multimillonarios. También escribieron, cito, a Jeffrey solo le gustan los multimillonarios y las mujeres muy jóvenes y utiliza a Ghislaine como su proxeneta social. Eso lo dice todo. Y ese mismo artículo, en otra parte, menciona rumores de que, cito, las extrañas fiestas en casa de Maxwell, donde invitaba a una docena de chicas jóvenes, luego blandía un látigo y les enseñaba cómo mejorar su rendimiento sexual. Fin de la cita. Pero, de nuevo, esto fue en 2003, así que Jeffrey Epstein y Ghislaine simplemente se salían con la suya en todo, supongo, permitían abiertamente que los periodistas supieran en qué andaban. Y están metidos en cosas bastante raras. Ahora quiero avanzar rápidamente hasta el verano de 2019. Esto lo hemos analizado en el podcast esta semana.
Ese es el famoso verano en el que Jeffrey Epstein, entre comillas, se suicida. Previo a este momento, Ghislaine Maxwell como que ha desaparecido. Recuerda, Jeffrey Epstein fue arrestado a mediados de junio. Luego lo trasladan a una unidad especial de reclusión. Y después de solo unas semanas bajo custodia, decide que ya no puede más. Como que simplemente dice, ya está. No puedo seguir formando parte de esto. Tengo que salir de la vida. Por supuesto, durante esas pocas semanas previas a su, entre comillas, suicidio, los medios estaban persiguiendo a Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein es arrestado. Llega al aeropuerto de Teterboro, regresando, por supuesto, de París. E instantáneamente la prensa se vuelve loca diciendo, espera, ¿dónde está Ghislaine? ¿Dónde está Ghislaine? Porque probablemente ella también es muy culpable. El público también quería que la arrestaran a ella. Y luego, por supuesto, ocurrió el suicidio de Jeffrey Epstein. Y debo decir ahora mismo, aparentemente fue una semana muy importante para el New York Post porque recuerda que el 10 de agosto fueron ellos quienes consiguieron las fotos exclusivas mundiales de Jeffrey Epstein justo después del intento de suicidio. Así que no sabían si él seguía con vida en esas fotos turbias, pero lo estaban trasladando de la prisión al hospital y allí estaba esperando un fotógrafo del New York Post que capturó las imágenes exclusivas como a las 7:30 de la mañana. Nada raro. Para nada. Y esa foto también tiene otro nombre, otro alias. Y él no quiere hablar sobre cómo capturó esas fotos mundiales ni cómo consiguió la exclusiva tan rápido, ni lo rápido que quizás sorteó el tráfico para conseguir esa foto, ni responder a ninguna pregunta sobre esas fotos. No sé, simplemente desaparece del mapa. El New York Post consigue las fotos exclusivas. Eso está bien, ¿no? Y llevo un tiempo diciéndoos que el New York Post es una operación israelí. En mi opinión, viendo todos los hechos que tengo a mi alcance. En fin, eso fue el 10 de agosto, una semana importante para ellos. Consiguieron las fotos exclusivas. 3 días después, el 13 de agosto, se unieron al coro de gente que decía, vaya, Jeffrey Epstein ahora está muerto. ¿Dónde está Ghislaine Maxwell? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Y fingen que investigan a Ghislaine Maxwell. No. Empiezan a querer ganarse la confianza de su audiencia, como diciendo, sí, claro que queremos encontrar a Ghislaine también. Y publican un artículo en la página 6 el 13 de agosto detallando sus aventuras sexuales. Una fuente les cuenta, y lo publican citando a esa fuente, que mientras Ghislaine Maxwell posaba para fotos en una publicación que promocionaba la colección de moda vintage de Sotheby's, supuestamente también dejaba caer pistas sobre su retorcida doble vida. La fuente les dijo, cito, ella no mencionó a Epstein, pero durante la sesión contó cómo acababa de organizar una cena para varias chicas jóvenes y que había puesto juguetes sexuales en cada silla. Luego Ghislaine describió cómo, durante la cena, 2 de los invitados, una pareja, empezaron delante de todos a demostrar, voy a decirlo así, un acto sexual. Y la persona señala que Ghislaine se rió de eso y que una amiga suya tiene la teoría de que Epstein era igual que el padre de Ghislaine, Robert Maxwell, quien también practicaba gustos sexuales extraños, prácticas sexuales raras, por decirlo de alguna manera. Así que eso fue el 13 de agosto. Ellos dicen, sí, no, nosotros también queremos encontrar a esa persona. Y luego, mágicamente, el 15 de agosto, el New York Post vuelve a tener suerte. Chicos, más fotografías. Suerte. El mundo está buscando a Ghislaine, milagrosamente, el New York Post la encuentra. Aquí está la portada del New York Post, que salió el 15 de agosto de 2019, apenas 5 días después de que Jeffrey Epstein se suicidara. Ahora salieron con el titular, el Post la encuentra. No os preocupéis, mundo, ya no tenéis que buscar más a Ghislaine porque el Post la ha localizado. Es tan predecible, chicos, tengo que decíroslo. Ahora, según la historia que venía en el Post, la persona que tomó la foto era simplemente alguien normal que, casualmente, se dio cuenta de que Ghislaine Maxwell estaba sentada dentro y fuera.
Y luego esa persona, claramente, le dio la foto al New York Post. Quizá porque tuvieron esta suerte fantástica con Jeffrey Epstein y el New York Post informó diligentemente: aquí está ella en el In-N-Out y, creedlo o no, está justo en medio de Los Ángeles. Pero, chicos, tengo que deciros, quizá no lo recordéis, pero esa foto de ella en el In-N-Out resultó ser todo un escándalo en sí misma porque, al parecer, había algunas cosas que no cuadraban en esa foto exclusiva publicada por el New York Post. Veréis, el Daily Mail decidió investigar después de oír rumores de que quizá algo había sido retocado con Photoshop. Decidieron revisar los metadatos de la foto, sí, esos molestos metadatos otra vez. Y lo que descubrieron fue que, en los metadatos, estaba etiquetada como una foto tomada por Medougate. ¿Vale? Resulta que Medougate era una empresa propiedad de una mujer llamada Lee Safan. Y cuando empezaron a investigar a Lee Safan, descubrieron que tenía un perro que se parecía mucho al perro que aparecía en la foto de Ghislaine Maxwell. En el In-N-Out. Y sí, parecía estar sentado debajo de ella. ¿Entonces es una persona cualquiera la que tomó esta foto? ¿O fue Lee Safan quien tomó esta foto? ¿O era ella la persona al azar y Ghislaine sujetó su perro o algo así? No, resultó, chicos, que Lee Safan también era la abogada y la solucionadora de problemas de la familia Maxwell. Era una de las abogadas defensoras de Ghislaine. Y sí, no, esta era una foto preparada. Y como si eso no pudiera empeorar para el New York Post, la propia foto tenía algunas peculiaridades que sugieren que fue retocada con Photoshop como una broma retorcida. Sobre todo, el cartel que aparece al fondo, ¿vale? Si ves la parada de autobús, está detrás de ella, justo detrás del In-N-Out, hay una parada de autobús, y tiene un cartel de la película Good Boys. Good Boys era una película que se estrenaba ese año, una comedia a la vida sexual de preadolescentes. No estoy bromeando. Ella se hace esta foto. Su abogada le hace esta foto en el In-N-Out. Y detrás de ellas hay un cartel de una película sobre la vida sexual de preadolescentes. Sí, el único problema es que inmediatamente después de que esto se publicara, los dueños de esa parada de autobús Outfront puede que lo veas en muchas de estas pequeñas cabinas. Arriba pone Outfront. Esas cosas tienen dueño. Y Outfront salió y dijo, no, eso está photoshopeado. Nunca pusimos ese anuncio de esa película. Hablaron con el Daily Mail. Una portavoz de Outfront, se llamaba Carly Shipp, dio una declaración oficial. Dijo, creemos que fue photoshopeado. Dijo, y cito, no tenemos ningún registro de que ese cartel de Good Boy se haya colocado allí. Outfront lleva un registro meticuloso de exactamente qué carteles se exhiben en las marquesinas de autobús de todo Estados Unidos, pero Shipp insiste en que la marquesina frente al In-N-Out Burger donde comió Maxwell no tenía ese cartel. Dijo, no tenemos ningún registro de que Good Boys haya sido colocado alguna vez. Hicimos que nuestros instaladores revisaran los registros. Incluso fueron allí para comprobarlo. No hay ninguna evidencia de que Good Boys haya estado puesto alguna vez. Una locura. En cambio, Shipp afirmó que desde el 28 de julio estaban exhibiendo un cartel publicitario del Providence St. Joseph's Medical Center. Y por cierto, el Daily Mail luego envió a sus reporteros allí y vieron que 4 días después había un anuncio del Providence St. Joseph Medical Center. Y entonces mi equipo decidió volver. Ya sabes, en Google Maps puedes retroceder y ver que había fuera del In-N-Out. Y aunque no tenían nada capturado de ese día de agosto, vimos que incluso en mayo de 2019 ya estaba allí. Efectivamente, estaban mostrando un anuncio médico del Providence St. Joseph's. Eso de el mejor reparto que ves ahí en la foto es un anuncio médico del Providence St. Joseph. Así que decían, esto es lo que hacemos. Esto es lo que había aquí. Estábamos mostrando eso.
¿Y entonces quién puso ese cartel de fondo? ¿Quién hizo eso y por qué? No es eso, muchachos. Se trata de los retratos presidenciales de Emmanuel Marón. ¿O es ese André Gay? ¿Ese es el libro que ponemos en el fondo del pederasta? ¿O tú? ¿O solo nosotros guiñándonos un ojo y siendo sádicos y divertidos con nosotros mismos? Más allá de eso, un libro que Ghislaine Maxwell estaba leyendo es simplemente una mierda para el público. Bueno, el título de ese libro que ella está leyendo delante de todos es el libro del honor. Las vidas y muertes secretas de la CIA. Eso es simplemente fantástico. Su abogado la captura. Me refiero a una foto. ¿Estaba ella siquiera allí? ¿Quién sabe? Es realmente un trabajo increíble el del New York Post. Recuerde que esta es la misma semana en la que obtuvieron la foto exclusiva de Epstein. Mira, ahí está la prueba. En realidad se suicidó. Conseguimos la foto exclusiva. Ahora es como que se vaya todo el mundo. Ya no busquéis más a Galna porque tenemos la foto exclusiva. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ahora, esto no está basado en ningún reportaje. Xavier Pussar, esto soy yo simplemente suponiendo aquí. Pero parece que se estaba creando una coartada. Como si el New York Post fuera en realidad una tapadera y no quiero decirlo, pero quizá, supuestamente, de Israel. Estaban protegiendo a sus agentes, pero también lo hacían como un guiño realmente sádico al mundo. Ja, ja. ¿Qué puedes hacer al respecto? Forma. De todos modos, volvamos a Ghislaine porque ella es la hija de un agente del Mossad. No hay duda de ello. Robert Maxwell era su padre. Y el Mossad no niega que Robert Maxwell fuera un agente. Y por lo tanto el vínculo más obvio entre Epstein y el Mossad sería Ghislaine. Pero actualmente nos están diciendo los medios, los títeres burlones de Israel, el ex primer ministro de Israel que ha salido en contra de Tucker Carlson en X, que es ridículo sugerir que Epstein podría haber estado trabajando para el Assad. No hay ninguna prueba de que eso sea antisemita. ¿Qué les ha pasado a Tucker Carlson y Candace Owens, tío? Esto es como, ni siquiera sé, neolengua. Esto es lo que hacen cuando borran la historia justo mientras está ocurriendo y piensan que nadie va a retroceder y mirar lo que realmente pasó. O si tal vez hubo alguien que nos dijo que Epstein estaba trabajando con Robert Maxwell. Porque la nueva historia que está surgiendo es que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se conocieron en los años 90, ¿verdad? Así que están contando esa nueva historia porque Robert Maxwell ya estaba muerto. Eso elimina cualquier posibilidad de que Epstein pudiera haber estado conectado con el Mossad a través de Robert Maxwell. En realidad, simplemente conoció a Ghislaine Maxwell en los años 90 y de verdad odio destruir esa narrativa. En realidad estoy mintiendo. En realidad no me molesta destruir esa narrativa. Lo que de verdad odio es a los mentirosos. Pero allá vamos. Quiero presentarte a alguien. Se llama Ari Ben Mina. Es un hombre que afirmó haber tenido varias reuniones con Jeffrey Epstein en la oficina de Robert Maxwell durante toda la década de los 80, como una década antes de que los medios digan que Ghislaine conoció a Epstein. Ari Mina sin duda lo sabría, teniendo en cuenta que trabajó para el Mossad e incluso pasó un tiempo en prisión debido a su trabajo para el Mossad porque le pillaron siendo un agente para Israel. Así que voy a mostrarte este clip y dar crédito aquí al trabajo, un trabajo tremendo, y vamos a ir mencionando a las personas a lo largo del camino. Whitney Webb, Zev Celeb, gente que lleva años siguiendo la historia de Epstein. Bueno, Zev Celeb tiene un podcast llamado Narrative y entrevistó a Ari Ben Manas en 2019. Voy a mostrarte un par de estos fragmentos. Si estás escuchando esto en audio puede que te resulte difícil descifrarlo si no lo lees a la vez, pero no pasa nada porque después voy a desglosar todo. Aquí tienes el primer fragmento y, de nuevo, es Ari quien está hablando con Celeb. Escucha. Así que Maxwell te presenta. Él dice, aquí está este joven. ¿Jeffrey Epstein? Recuerdo a Arete. Yo. Bueno, porque tenía un pasaporte diferente y viajaba entrando y saliendo. Eso es. Bien. Sí, pero eso vino después. Oh.
Entonces él te dice que tiene a este tipo, Jeffrey Epstein, a quien acabo de conocer de... Y vuestros jefes israelíes lo han aprobado. Ah, ok. Ya ha aprobado. Así que bajó desde arriba. ¿Y entonces qué hizo? Dime qué hizo por ti. ¿Qué tipo de trabajo hicieron juntos? No hizo nada. Tú solo, tú algo y eso fue todo. Lo conocí unas cuantas veces en la oficina de Maxwell. Eso fue todo. ¿Tenía conocimiento de tráfico de armas? No, ¿por qué? Había, ya sabes, supongo que era. Y no era muy competente. No parecía ser un tipo competente. No lo parecía, pero era un tío atractivo y la señora Maxwell. FHM. Sí. Se enamoró de él. A principios de los 80. Al principio. Así que está describiendo cómo conoció a Jeffrey Epstein en la oficina de Robert Maxwell y deja claro que estaba con Ghislaine. Él cree que Ghislaine amaba a Jeffrey Epstein. Y voy a dejar que escuchen otro clip donde describe cómo tanto Jeffrey Epstein como Ghislaine eran agentes de Israel. Escuchen. Ella se involucró con la inteligencia israelí junto con él. Bien. Pero no en este acuerdo de SC en Irán o en los negocios. ¿Dirías que ella también era agente? ¿Era ella alguien que trabajaba para la inteligencia israelí? OIM. Inteligencia militar. Wells. Y cuando eso sucede es porque no tengo idea de cómo funciona ese mundo, así que estoy aprendiendo un poquito. Ocurrió por accidente. ¿Recibes órdenes y tienes que hacer ciertas cosas o es más como ir? No, recibimos proyectos. Lo que realmente y verdaderamente pasó, según mi opinión personal y después de una profunda reflexión, es que estos tipos eran vistos como agentes encubiertos, pero en realidad no se sentían cómodos haciendo mucho trabajo de campo. Así que encontraron un nicho muy lucrativo para ellos mismos: chantajear a figuras políticas estadounidenses y también de otros países extranjeros. Para los israelíes. Así que es difícil para la gente entender por qué en Israel querrían conseguir material de chantaje sobre un estadounidense. Estoy haciendo una pregunta que probablemente podría responder, pero ya sabes, para la mayoría de la gente es difícil pensar en Israel chantajeando a sus líderes en Estados Unidos. Es algo muy... Fue bastante aterrador. Acostarse con gente no es un crimen principal, puede ser embarazoso, pero el crimen múltiple es acostarse con chicas menores de edad. Eso sí es un delito. Eso es mucho que analizar. Vale, así que lo primero que nos está diciendo es que Epstein no parecía ser un tipo muy competente. Eso es increíble porque nos permite saber que la mano de Midas estaba sobre él. Hemos discutido y volveremos a discutir la increíble carrera de Epstein como la de un hombre. Macaroni era un sabio, pero ese tipo que trabaja para la inteligencia israelí dice que no era un tipo competente. Él era un chico guapo. Nos dice que Ghislaine Maxwell se enamoró de él por esa razón, cree, pero no. Jeffrey Epstein era según él parte del negocio familiar Maxwell y su teoría es que quizás Robert Maxwell pensó que sería una buena opción para su hija. Y nos dice que en esa época Epstein viajaba entre Londres y Oriente Medio y a menudo pasaba por la oficina de Robert Maxwell. Esta entrevista es muy larga y vamos a dejar el enlace abajo para que podáis verla entera. Según Ari Ben Mina, Ghislaine Maxwell solía acompañar a su padre a menudo y estaba involucrada, al menos en cierta medida, en sus actividades de inteligencia. Ahora Ari Minas deja muy claro que encontraron un nicho. Los dos no estaban seguros, pero encontraron un nicho y ese era recopilar material de chantaje sobre políticos estadounidenses que fueron capaces de hacer esto. Ellos facilitaban este chantaje y, por lo tanto, eran valiosos. Se volvieron valiosos para el Mossad porque podían conseguir material de chantaje. De nuevo, esto lo cuenta Ari Minach, que ahora es ciudadano israelí canadiense y trabajó para el Mossad en operaciones de tráfico de armas. Y esa es la razón por la que dice que se reunió con Epstein en la oficina de Robert Maxwell.
La reunión de Ari Minas con Epstein en la oficina de Robert Maxwell en Londres se remonta al escándalo Irán-Contra. Ahora, puede que no recuerdes esto si eres como yo, que nací en 1989, al final de la década. Fue un escándalo muy grande que ocurrió en los años 80, durante la administración del presidente Reagan. Y aquí te voy a dar los detalles. Básicamente, lo que ocurrió fue que Irán estaba bajo un embargo de armas por parte de Estados Unidos, lo que significaba que no íbamos a darle a Irán ninguna arma ni ningún equipo militar porque, ya sabes, no podemos financiar ni apoyar actividades terroristas en Oriente Medio. Pero de repente, el gobierno estadounidense da un giro de 180 grados en eso. Dicen algo así como, en realidad sí vamos a enviar algunas armas a Irán. Y se informa al pueblo estadounidense que la única razón por la que el gobierno está haciendo esto y la única razón por la que vamos a levantar temporalmente este embargo es porque entonces podremos recuperar algunos rehenes estadounidenses. Afirmaron que Irán podría trabajar con sus socios terroristas en el Líbano para devolvernos a nuestros rehenes estadounidenses que estaban en el Líbano. Bueno, había 7 rehenes. Al público se le dijo que había 7 rehenes que luego recuperaríamos. Oficialmente, estamos justificando este envío de armas por 7 rehenes estadounidenses que estaban retenidos en el Líbano por Hezbollah. Todos los mismos personajes están apareciendo en esta historia con la que estamos lidiando ahora mismo. Así que, excepto que resultó que, en realidad, quizá mintieron sobre eso. Otro escenario de rehenes. Podríamos meternos en muchos líos con esto. Pero lo que realmente se descubrió fue que lo que estaban haciendo en realidad era intentar que la opinión pública estadounidense apoyara un acuerdo para Israel. En realidad, iban a enviar ese cargamento a Irán en nombre de Israel porque Israel quería armar y entrenar a militantes que estaban en Nicaragua. Así que, ya sabes, por medio del engaño harás la guerra. Exacto, vamos a ser realmente engañosos. Engañaron al público estadounidense. Querían que se enviaran las armas americanas y luego, cuando llegó el momento, ocultaron la transacción. Así que Irán les va a dar dinero en efectivo. Irán iba a dar dinero para armas y no iba a dar ese dinero directamente a Irán, directamente a Israel. Perdóneme. En cambio, Irán iba a darle ese dinero a Rusia. Esencialmente. Esto es como si fueran a blanquear el dinero que reciben por las armas a través de Rusia para poder usarlo para armar y entrenar a militantes en Nicaragua. ¿Y sabes quién ayudó a facilitar eso? Toda Rusia, a través de Robert Maxwell, por supuesto. Según Arif Mina, quien formó parte del escándalo Irán-Contra y fue a prisión por ello, Robert Maxwell fue la persona que negoció el lucrativo acuerdo entre el Mossad y la KGB que permitió a los israelíes ocultar el dinero de las ventas de armas a Irán. Y Ari Manas dice que Robert Maxwell quería involucrar a Epstein en esta operación. Arminas dice, cito, lo que pasó fue que Maxwell nos presentó a Epstein, quería que lo aceptáramos en nuestro grupo, pero a pesar de la insistencia de Maxwell, Ben Minas afirma que Epstein simplemente no era competente y no fue aceptado por ellos. No fue aceptado por él. No fue aceptado por Nick Davis, que en ese momento era el editor de internacional del Daily Mirror, quien también estaba involucrado en esta operación. Mandar Daily Mirror es simplemente toda una operación que está ocurriendo allí. Así que, sí, simplemente no quedaron impresionados con él. Sin embargo, Arif Manas dice que Epstein, de hecho, logró desarrollar lazos estrechos con varios traficantes de armas. De nuevo, esto fue en los años 80, así que puedes descartar la historia de los nuevos medios sobre que conoció a Ghislaine en los 90 y luego formaron una amistad y que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el Mossad. Eso es simplemente una mentira. Es una mentira. Y él fue capaz de forjar esas relaciones, esos tratos de armas, relaciones desde los años 80, especialmente con un tipo llamado Sir Douglas Lees, un británico que estuvo involucrado en una serie de contratos conocidos, de los que vamos a hablar mañana, como el Acuerdo de Al-Yamama. Ahora vamos a parar aquí porque eso nos va a llevar a Arabia Saudí, va a entrar en juego Adnan Khashoggi.
¿Os acordáis de Jamal Khashoggi? Solo un periodista, todo ese rollo. Sí, un poco más que eso. Ahí había algo más. No creo que fuera solo un periodista. Desde luego, el padre de Adnan Khashoggi estaba metido en el ajo. Hay muchos jugadores implicados. Madre mía, ya tenemos a Ucrania, Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. ¿Empezáis a entender? Tenemos al Líbano, del que se habla por el tema de los rehenes. ¿Empezáis a entender por qué no quieren que nadie toque los archivos de Epstein? Porque el escándalo no solo va a afectar a Estados Unidos y a los políticos estadounidenses. Es una red muy sofisticada. Y por cierto, lo que Trump está diciendo sobre esto, lo que ha tuiteado esta mañana. Sí, parece que hay gente detrás de él que podría estar aterrorizada. Primero, os voy a hablar de Tax Network Estados Unidos. Tax Network Estados Unidos cree firmemente en la libertad, la resiliencia y la independencia financiera. Para celebrarlo, están ofreciendo un 10% de descuento en todos sus servicios por tiempo limitado. Así que si tienes problemas con impuestos atrasados o se te pasó la fecha límite del 15 de abril, no esperes porque Hacienda está intensificando las acciones rápidamente. Las multas pueden acumularse rápidamente, hasta un 5% al mes y a veces pueden llegar hasta un 25% de tu deuda total solo por no presentar la declaración. Eso es además de lo que ya debes. Pero hay buenas noticias, porque Tax Network Estados Unidos puede ayudarte a darle la vuelta a la situación. Seas autónomo, tengas un negocio o tus cuentas sean un desastre, su equipo sabe cómo abrirse paso entre el caos y encontrar soluciones. Tu consulta será gratuita y podrás adelantarte al problema ahora, evitando sanciones severas, embargos de salario o bloqueo sorpresa en tu cuenta bancaria. Da el primer paso. Llama al 1-800-958-1000 o visita tnusa.com. Candes. Puede que hayas perdido la fecha límite de impuestos, pero aún tienes opciones. Deja que Tax Network Estados Unidos ayude, llama al 1-800-958-1000 o visita tnusa.com. Candes Nemi Skincare, tu rutina de cuidado de la piel funcione para ti. Por eso quiero presentaros Toemi Skincare, porque con su creador personalizado de packs de cuidado de la piel, puedes crear una rutina que se adapte a las necesidades únicas de tu piel y esté basada en los valores, fe, familia y libertad. Tú eliges personalmente los productos, hidratación, antienvejecimiento o brillo natural que Dios te ha dado. Puedes crear una rutina que sea sencilla, eficaz y que además se fabrica aquí mismo, en Estados Unidos. Y cuando te suscribes a tu pack personalizado, los ahorros se acumulan. Ahora obtendrás 10% de descuento en 2 productos, 15% en 3 y hasta 20% en 5. Suscribirte es la forma más inteligente de cuidar tu piel y tener siempre lo que necesitas. Nimi, productos fabricados en Estados Unidos con ingredientes probados. Vota con tu cartera. Así que deja de conformarte con tu rutina de cuidado de la piel. Crea hoy tu pack visitando namiskincare.com y suscríbete para comodidad y ahorro. De nuevo, puedes usar mi código CANDACE5 y obtendrás un 5% de descuento adicional en tu primera suscripción. Haz tu pedido en namiskincare.com con el código promocional CANDACE5. Muy bien, chicos, esto es mucho. El comienzo de esta historia definitivamente empieza a sonar como una telaraña. Definitivamente empieza a parecer que mucha gente se está dando cuenta de que quizá existe un gobierno global. Por cierto, Jeffrey Epstein fue muy abierto y claro respecto a sus objetivos de ayudar a facilitar un gobierno global. Hablaremos de eso mañana, porque su historia es realmente increíble. Quiero enseñaros esto. Trump ha tuiteado esto hoy, llamando a Jeffrey Epstein un engaño demócrata. Que todo esto, lo que acabo de contar, te suene a un engaño demócrata lo escribió en Truth Social. Los demócratas de la izquierda radical han vuelto a dar en el clavo. Igual que con el dossier STL, falso y totalmente desacreditado. Las mentiras de los agentes de inteligencia, el portátil del infierno que los demócratas juraron que venía de Rusia. No, venía del baño de Hunter Biden, e incluso la propia estafa de Rusia. Una historia falsa e inventada para ocultar la gran derrota de la corrupta Hillary Clinton en las elecciones de 2016.
Estas estafas y engaños son su única habilidad. No saben gobernar, no saben hacer política y no saben elegir candidatos ganadores. Además, a diferencia de los republicanos, ellos se mantienen unidos como el pegamento. Su nueva estafa es lo que llamaremos para siempre la farsa de Jeffrey Epstein, y mis antiguos seguidores han caído en esta tontería, de lleno y sin dudar. No han aprendido la lección y nunca lo harán. Tras ser engañados la izquierda lunática años, tenido éxito 6 meses cualquier presidente la historia país. Esta gente hablar, noticias falsas demócratas, Jeffrey Epstein. Que estos blandengues sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas. Ni se te ocurra hablar de nuestro éxito increíble y sin precedentes porque ya no quiero su apoyo. Gracias por tu atención a este asunto. Haz que América vuelva a ser grande. Ahí hay mucho de lo que hablar. No quiere el apoyo de nadie. ¿Quién quiere saber más sobre el tema de Jeffrey Epstein? Es una afirmación bastante fuerte llamarlo una farsa demócrata, como descubrimos hace un par de días. ¿Sabes que fue arrestado durante la época en que Trump estaba en el poder, en 2019? Más bien esa segunda vez. Creo que la primera vez que fue arrestado fue en 2007. Y corrígeme si me equivoco, Twitter, ¿era George Bush el presidente? Sí, es correcto. Así que realmente no parece que eso pudiera haber sido una farsa demócrata, teniendo en cuenta que eran cargos federales y que los republicanos estaban al mando. Y además creo que hay gente de ambos bandos pidiendo esto. No son solo los republicanos o solo los demócratas los que quieren estos archivos. Es como la primera vez que todos están de acuerdo en esto. Y es curioso decir, como que deberíamos dejar atrás a Jeffrey Epstein en una publicación donde también está sacando a relucir todas estas otras farsas. ¿Verdad? Así que podemos seguir hablando del tema del app, podemos seguir hablando de la farsa de Rusia, con lo que estamos totalmente de acuerdo en que son farsas. Es por eso que te apoyamos y decimos que todo esto son engaños. Aquí no hay fuego. Aquí ni siquiera hay humo. Y te seguimos. Somos esa misma base de personas que tenemos los medios para saber cuando estamos ante un engaño y cuando estamos ante algo profundamente siniestro. No se puede simplemente evitar nuestra capacidad de ver eso, ¿vale? Fuimos lo bastante listos para darnos cuenta de un engaño entonces y lo somos para darnos cuenta de lo que claramente no es un engaño. Ahora, eso es lo que diría. Eso es lo que respondería. Pero ya sabe, señor Trump, señor presidente Trump, con todo respeto, si alguna vez le apetece venir a mi podcast, creo que la última vez que hablamos le dije que le invitaría a explicar en formato largo cómo percibe usted que esto es un engaño y quién en particular cree que está facilitando ese engaño. También le invito a, ya sabe, guiñar 2 veces. Tiene usted a unos sionistas detrás que le ponen bastante nervioso para hablar de esto. En fin, el representante Thomas Massie es uno de esos republicanos que básicamente está diciendo, no os vais a salir con la vuestra. Ha iniciado un intento a la desesperada para forzar una votación sobre la publicación de los archivos de Epstein. Básicamente, lo anunció en X, diciendo que va a forzar una votación sobre esto y que, como mínimo, al menos sabremos quién vota en contra de la publicación de los archivos de Epstein. Esto es lo que compartió en X. Escribió, todos merecemos saber qué contienen los archivos de Epstein, quién está implicado y hasta dónde llega esta corrupción. A los estadounidenses se les prometió justicia y transparencia, así que estamos presentando una petición de descarga para forzar una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la publicación completa de los archivos. Podéis ver que ya tiene 11.000 retweets. Luego explica que una petición de descarga es una herramienta procedimental para saltarse a la dirección. En 7 días podemos empezar a recoger firmas. Unos 118 firmas. La Cámara debe votar sobre nuestro proyecto de ley que exige la publicación completa de los archivos de Epstein. La Cámara nuestro proyecto de ley la publicación de archivos de Epstein. Si tu representante no firma la petición de descarga, pregunta por qué hacedlo, chicos. Os mantendremos informados sobre esto. Cuando él ponga en marcha la recogida de firmas, lo compartiré. Me aseguraré de difundirlo porque esto importa. Esto importa. Voy a abordar comentarios. Quería contarles que ya salió un nuevo episodio de Shot in the Dark. Es la introducción a nuestra serie sobre control de la natalidad.
Definitivamente vale la pena verlo. Se le llama Complejo Industrial de Control de la Natalidad porque eso es exactamente lo que es. Episodio 23 de Una tienda en la oscuridad. Señoras, si toman anticonceptivos, por favor, vean esa serie. Hay una agenda siniestra detrás, cuyos efectos se sienten hoy, dado que tanta gente tiene problemas de fertilidad. Y eso era exactamente para lo que la diseñaron: control de la natalidad, controlar los nacimientos. Creo que estaba bastante claro en el nombre, ahora que lo pienso. Muy bien, vamos a ver algunos de vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué pensáis de lo que está diciendo Trump? Él dice que ya no quiere apoyo. Nuestro primer comentario es de Will Wallace. Will Wallace escribe: Ghislaine Maxwell está en prisión, pero no hay solicitantes ni víctimas que nombren a los culpables. No somos tontos, América. Es evidente que hay una influencia poderosa que mantiene esta información oculta, lo que me hace creer que definitivamente no está muerto. Creo que te refieres a Jeffrey Epstein. No estoy seguro de a qué te refieres ahí. Epmay escribe: en relación con el estado profundo y los pocos élites que toman las decisiones, creo que vale la pena investigar las reuniones anuales de Bilderberg. No se permite la entrada a periodistas si realmente son personas de muy alto perfil las que invitan cada año. Sí, conozco esas reuniones y es algo que la gente debería saber. Albert Zampiri, para el bebé Roman. Gracias por el apoyo. Agradezco a todos, periodistas independientes. Xavier Pussar. Presento esta serie con él, ha arriesgado su vida para la serie sobre Brigitte Macrone. Todo está conectado. Es una red. Hablando de Webb, sé que él se apoyó en los reportajes de Whitney Webb. Muchos la habéis mencionado. Mi intención en esta serie es, en algún momento, invitarla al programa para que hable de su trabajo después de que soltemos estos archivos. Muchísima gente ha intentado sacar esto a la luz y ha sido silenciada, difamada, porque su red es poderosa. Ustedes ya han visto hoy. Pero parece que hay una nueva frontera. Ahora muchas personas están despertando al mismo tiempo, reconociendo que todos nuestros países están sintiendo la presión y se preguntan qué país está causando eso. Y sí, la historia de Jeffrey Epstein lo deja muy claro. Puedes dar una respuesta muy clara a esta pregunta. Bueno, el moderador Marcy escribe: escuché que Ghislaine Maxwell intentará hablar sobre la lista de clientes de Epstein. No tenga accidentes sospechosos. Yo diría que ella no hace nada sin permiso del Mossad. Así que no estoy seguro de qué es eso. Eso se supone que es falso, ya sabes, todo el mundo debe echar un vistazo a lo que está pasando. Y esto es definitivamente legítimo, una especie de juicio espectáculo. Esa sería mi sospecha, porque nunca le permitirían hablar si ese fuera el caso. Nguf Safari escribe: Andes, ¿y si Epstein no fuera al final, sino el modelo? Su reto con los medios, la política y las finanzas. Exponer eso no se trata solo de justicia, se trata de desmantelar el sistema que lo protege. Me encantaría escuchar tu opinión. Sí, es bastante obvio que esto es un modelo que realmente ha sido. Esto lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, y por eso digo que vas a empezar a ver elementos de esto. Por ejemplo, Ucrania sigue saliendo a relucir. Esta gente viene de esa Ucrania moderna que llegó a nuestro país muchas veces bajo el pretexto de los pogromos, muchas veces mencionando a Elie Wiesel, la gente que tenía las historias más increíbles sobre el Holocausto. Y te lo digo, yo hice un curso en la URI. Fue en mi primero o segundo año. Era un curso de inglés avanzado en la noche de Elie Wiesel. Mi profesora era una mujer judía, y lo leímos y fue horrible. Recuerdo literalmente, de forma vívida, cómo me impactó esta historia de Elie Wiesel, donde él decía que cogían a bebés, a recién nacidos, y les rompían la espalda contra las paredes, como hacían los nazis en Auschwitz, y luego los quemaban en una fosa. Y luego salió a la luz que eso no pudo haber pasado y que eso fue inventado. Esto fue, más o menos, el inicio de todo el escándalo de Elie Wiesel. Ellos
Ellos habían ganado el Premio Nobel de la Paz y hubo peticiones para que se lo retiraran. Esto fue allá por 2008, 2009, y al terminar de leer el libro, ella nos dijo que él se había inventado esas historias. Y entonces tuvimos que, como clase, analizar por qué alguien haría algo así. Y fue una clase realmente interesante. Y obviamente ella no estaba diciendo que el Holocausto no hubiera ocurrido. Para que quede claro, ella decía que había gente que mentía sobre lo que pasó y que podría motivar a alguien a hacer eso. Y cuando pensamos en la desaparición de los bolcheviques totalmente sádicos y psicópatas que, ya sabes, luego salieron y asesinaron a unos 60 millones de cristianos y nunca rindieron cuentas por ello, diría que sería una buena idea limpiar tus nombres cuando sabes que un montón de gente está saliendo de los campos, limpiar tus nombres a través de esos campos cuando hay tanto caos en el mundo y nadie sabe quién eres ni de dónde vienes. Así que eso es solo algo que quería dejaros en la cabeza porque nunca olvido esa clase y me quedé pensando, vaya, ¿por qué alguien mentiría sobre algo así? Fue totalmente horrible. Y sí, fue un escándalo enorme. El escándalo de Elie Wiesel, y puedo contaros más sobre eso otro día, pero aún así, como dije, fue otro superviviente del Holocausto quien fue el que lo desenmascaró. Probablemente podría buscar su nombre. De hecho, déjame buscarlo para poder comprobarlo en directo. Elie Wiesel. Nisache, el nombre del tipo. Mira, un superviviente de Auschwitz duda del pasado de Elie Wiesel en el Holocausto. Un superviviente judío nacido en Hungría. Así que era literalmente un superviviente acusando a otro superviviente, y este tipo decía que se había inventado toda la historia. Estoy mirando A ver, déjame ver cómo se llama este tipo. Dijo que robó la identidad de un compañero de prisión cuyo nombre era Lazar Wiesel. ¿Y este superviviente del Holocausto es? Su nombre es Nicholas Grunner, y dijo que conocía a la persona cuya identidad robó porque Lazar le había salvado la vida. Lazar Wiesel le había salvado la vida de Nicholas Grunner, y él lo denunció y dijo que este tipo estaba mintiendo y que robó la identidad. Fue un escándalo. Increíble. Cosas interesantes. El nuevo episodio de SEO Tinderar que está en candansones.com. Si queréis apoyar nuestro trabajo, podéis suscribiros y podéis comprar algo mientras estáis allí. Podéis comprar disponible en preventa. Mi libro iba retrasada con la edición, pero por fin lo he terminado. Así que pronto podré anunciar cuándo saldrá. Y de nuevo, gracias a todos por invertir en nosotros, por creer en nosotros y a todas las demás personas que están teniendo el valor de enfrentarse a lo que parece una entidad demoníaca que ha tomado el control no solo de Estados Unidos, sino de Europa y de todo el mundo. Estamos entendiendo que está ocurriendo algo muy demoníaco y hará falta gente valiente para exponerlo ante el mundo. Así que nos vemos mañana, chicos.